Antes creía que el matrimonio era un refugio para mí. Lo creía tanto que, cuando él lloraba y decía, «Solo cometí un error, quiero tener un hijo», yo asentía y lo perdonaba. Me aferraba a la idea, si me esfuerzo más, si tengo paciencia, todo volverá a ser como antes. No sabía que, al firmar la promesa, también estaba sellando una sentencia de muerte para mi corazón. Quedé embarazada tras meses de tratamiento. Estaba cansada, con náuseas y mareos, y los repentinos calambres me recordaban que el bebé tenía un precio muy alto. El médico dijo que mi embarazo era de alto riesgo, que tenía que evitar golpes, estrés y sobresaltos. Pero ¿cómo iba a evitarlos si el sobresalto era el hombre que dormía a mi lado? Al principio, me repetía una y otra vez. Estaba confundido. Necesitaba tiempo. Luego, apagaba el teléfono durante largas noches, el coche desapareció del garaje, los mensajes eran tan escuetos como los de un desconocido. Cuidé de mi suegra tras su operación de cadera, la ayudé paso a paso a ir al baño, le cambié los vendajes, le di masajes, le preparé gachas, esperaba oír el sonido de la cerradura, esperaba una pregunta muy simple. ¿Estás bien? Pero la puerta solo se abría al final de la noche, con el olor a cerveza y humo impregnado en su camisa, como una confesión silenciosa. El día que mi suegra se resbaló y cayó, lo llamé repetidamente. 6 llamadas perdidas, 12 mensajes de texto. Ninguna respuesta. La cargué, temblando, y le pedí a una vecina que me llevara al hospital. Firmé los papeles de ingreso con mi nombre, que debería haber sido el suyo. Esperé en el pasillo, sujetándome el vientre como si guardara un secreto frágil, hasta que llegó mi cuñado. Evitó mi mirada, tragó saliva y dijo, «Hermana, está ocupado hoy. Allí hay una fiesta de revelación de género». Pensé que había oído mal. ¿Allá? ¿Dónde estaba allá, sino la vida que me ocultaba? Otro niño siendo celebrado bajo fuegos artificiales rosas y azules, mientras mi propio hijo luchaba contra las contracciones. Lo primero que sentí no fue ira, sino vacío. Un frío abismo se abrió en el centro de mi pecho, donde antes las promesas habían sido cálidas. Luego, la ira creció, capa a capa, al darme cuenta. No era solo él, toda la familia lo sabía. Me dejaron cargar con su peso mientras ocultaban su verdad. Esa noche, al llegar a casa, no se disculpó. Me acusó, que había abandonado a su madre. Lo miré fijamente a los ojos que me habían hecho creer eso, y comprendí que hay gente que solo quiere que seas amable para poder ser cruel. Al día siguiente, me invitó a cenar a un restaurante. Se sentó, con voz tranquila, como si planeara un viaje. Deberíamos vivir juntos, todos. No quiero que abandonen a ese niño. Nuestra familia podría ser polígama. Me reí. No la risa de quien encuentra algo ridículo, sino la risa de quien acaba de escuchar la sentencia de muerte por un sueño. Dije que no. Me agarró la mano y me tiró hacia abajo, la amenaza escapándosele entre dientes. «No te atrevas». Y entonces el borde de la mesa, el impacto en el estómago, la respiración entrecortada como si me arrancaran un hilo. Mientras unos desconocidos se levantaban para detenerlo, lo único que podía pensar era en una cosa: necesitaba salir de allí y vivir. No para salvar mi matrimonio, sino para salvarme a mí misma, y lo que era aún más frágil que la fe, mi vida durante un embarazo de riesgo. Esa noche, en el sofá de mi hermana, puse las manos sobre mi vientre y lloré. Lloré por el niño que no había nacido, por la mujer que creyó en la promesa, y por mí misma, que acababa de darse cuenta de que había llegado a su límite. Un pensamiento fugaz, feroz y aterrador me cruzó la mente. Si me aferraba, podría costarme la vida. Si continuaba, seguiría hundiéndome en un lodazal con muchos nombres hermosos: tolerancia, por los niños, familia. Pero su naturaleza es solo una trampa que te hace olvidar que la seguridad es un derecho, no una recompensa. Entiendo, es hora de cortar la cuerda que me ata con la culpa. Es hora de decir lo que más temo. No permitiré que otra noche la decida el silencio de alguien más. Tú puedes formar tu propia familia, pero yo no. Tú puedes reunir a quienes estén dispuestos a cerrar los ojos, pero yo no. Tú puedes seguir actuando, y yo, por mi parte, apagaré las luces del escenario.
Invité a su familia a cenar. No para pedir perdón, sino para poner la verdad sobre la mesa entre quienes habían optado por el silencio. Antes de acostarme, revisé todos los papeles, los resultados de las pruebas, las advertencias del médico, las fotos de los moretones. Los miré como si me viera en un espejo. Cada letra era una grieta, cada número una prueba. En el espejo vi a una mujer distinta. Ya no alguien aferrada a promesas, sino alguien que había elegido la vida, la paz y la justicia. Si tengo que renunciar a mis creencias por la libertad, lo haré. Si tengo que aceptar una decisión que nadie más se atrevería a tomar, la aceptaré. Porque a veces, la única manera de conservar tu libertad es soltar aquello que te retiene con tanta tenacidad. Y esta no es una historia de infidelidad masculina. Es una historia sobre una mujer que aprende a decir no, sobre límites, sobre la verdad y sobre la última vez que permití que alguien decidiera por mí. Empezaré desde el principio, desde las pequeñas señales que ignoré, desde el día en que creí que el amor bastaba. Porque solo mirando directamente al origen de la tormenta podremos saber cómo navegarla. Empecemos por ahí. Antes de que todo estallara, había señales que me negué a ver. En aquel entonces, creía que todo era solo un pequeño bache en el camino del matrimonio. Un desliz, una disculpa, un plan para empezar de nuevo. Me decía a mí misma que el amor es paciente, que la gente puede mejorar si se es lo suficientemente amable. Pero las pequeñas señales grietas tan finas que apenas se ven a simple vista habían estado ahí desde el principio. Simplemente decidí ignorarlas. Empezaron con los pequeños detalles. El teléfono boca abajo sobre la mesa, la alarma apagada para concentrarme. Las noches en que trabajaba horas extras, pero llegaba a casa con el fuerte olor del bar, un abrazo rápido, estoy cansadísimo, hablamos mañana. Recuerdo abrir el armario de la lavandería y encontrar una factura de restaurante que se me caía del bolsillo de la chaqueta. 2 comidas, 2 copas de vino y con una hora tardísima. Doblé la factura, la guardé en un cajón y me dije, no le des muchas vueltas. Estoy en tratamiento. Necesito tranquilizarme. Tratamiento, 3 meses de agujas y hormonas, mañanas tan mareadas que tenía que sentarme en la cocina a escuchar el silbido del hervidor. Efectos secundarios que me hacían llorar por la menor tontería, y luego me avergonzaba de llorar. Él dijo que quería tener hijos, y yo lo convertí en mi meta principal. Anotaba cada cita, cada inyección, cada resultado de mis análisis. Creía que si seguía cada paso al pie de la letra, la felicidad llegaría como por arte de magia. No me daba cuenta, o no quería darme cuenta de que yo era la única que seguía esa fórmula. La primera vez que supe que estaba embarazada, el médico me miró fijamente a los ojos. Su embarazo corre peligro, debe evitar golpes y estrés. Pídale apoyo a su esposo, su cuerpo necesita protección. Asentí, agradecida en silencio de que por fin hubiera esperanza. Pero al salir de la clínica, estaba ocupado al teléfono, con la mano levantada para indicarme que esperara. Me quedé en el pasillo oliendo a alcohol, con la cita en la mano pensando, no pasa nada, ya me preguntará. No preguntó. Los días siguientes se volvió aún más callado, y luego empezó a controlar pequeñas cosas de una manera extraña. Las llaves del coche, tengo que ir a trabajar, el dinero para la compra, déjamelo a mí, descansa. La cita con el médico. Déjamelo a mí, si tengo tiempo, ven conmigo. Cuidé de mi suegra después de su operación de cadera. La limpié, le cambié los vendajes y me aseguré de que tomara la medicación a tiempo. Me miró confundida. Gracias, hijo mío, el pequeño está muy ocupado. Sonreí, sin atreverme a preguntar, ¿ocupado en qué? Por miedo a oír la respuesta que ya sabía. Una noche le escribí. Mañana tengo cita de seguimiento. El médico me dijo que redujera el estrés. Me contestó. Vale. Solo 2 palabras. Miré la pantalla, imaginando otro, te acompaño, pero no llegó. Preparé mi bolso diciéndome, puedo ser fuerte, solo una vez más. Las señales seguían llamando. La ropa nueva que nunca se ponía en casa. El extraño olor a perfume en el asiento del coche. La mirada esquiva cuando le preguntaba, ¿tienes algo que decirme? Me oí reír entre dientes. Está bien, no arruines el ambiente. Me convertí en la limpiadora emocional de ambos, ocultando los problemas,
ordenándolos y guardándolos en el cajón de la confianza. En mi diario de tratamiento, entre las líneas de inyecciones y ecografías, tenía una página en blanco. En esa página, pensaba escribir cosas por las que estar agradecida. Pensaba empezar con «tenerte a mi lado». Entonces me detuve, con la pluma en el aire. Junto a «tener», finalmente escribí «estoy respirando». Una vez, ayudé a mi suegra a levantarse de la cama y sentarse en el sofá. Caminaba con la espalda encorvada, paso a paso. Le pregunté en voz baja, «¿Le duele mucho?». Ella respondió, «Estoy mejor conmigo aquí». Esas palabras, «estoy mejor», me hirieron profundamente. Entendía por qué estaba allí, por responsabilidad, por humanidad, pero en el fondo también comprendía por qué él podía estar ausente, porque yo estaba allí para ocupar su lugar. La complicidad a veces no empieza con mentiras, sino con un silencio que se prolonga demasiado. Lo dejé pasar, llamándolo sacrificio. Oculté las grietas, llamándolo madurez. Elegí creer lo más cómodo, que todos los matrimonios tienen altibajos y que al final todo se arreglará, cuando en realidad la historia ya había tomado un rumbo diferente al que no me invitaron a unirme. Y entonces, una tarde, mi suegra intentó ir al baño y se resbaló. Él no contestó el teléfono. Los vecinos nos llevaron al hospital. En el pasillo, alguien me habló de una fiesta de revelación de género en algún sitio, una celebración ruidosa a la que yo no estaba invitada. Todas las señales que había ignorado, en ese momento, me golpearon como un puñetazo en el pecho. Vi venir la tormenta desde el principio. Simplemente me cubría los ojos con una bufanda para soportarla. Pero cuando estalló la primera explosión, la caída de mi madre, el teléfono sonando, las noticias de la celebración del otro bando, supe que mi falsa paz había terminado. Y a partir de ahí, todo empezó a derrumbarse, no por el destino, sino porque la verdad finalmente se reveló. Llegaremos a ese momento, cuando la tormenta realmente azotó. El hospital, la confesión a medias y la oferta de convertir mi casa en un lugar para legitimar la traición. Allí no tenía dónde esconderme. El frío pasillo del hospital me lo recordaba. La vida siempre está al límite. Me senté en una silla de plástico, sujetándome el estómago, intentando contar las respiraciones para olvidar los leves gemidos de mi suegra en urgencias. El olor a alcohol antiséptico me irritaba los ojos. Miré las luces rojas y verdes intermitentes y pensé en el consejo: evita el estrés, evita el choque. Pero ¿cómo iba a evitarlo cuando la vida misma me empujaba al centro de la tormenta? Lo llamé. Sonó. Nadie contestó. Le envié un mensaje. Está en el hospital. El mensaje aparecía como enviado, no leído. Una parte de mí quería creer que estaba conduciendo, que venía, que estaba entrando en pánico, porque recordaba que yo también necesitaba protección. Pero los minutos se alargaban como una goma elástica estirada al máximo. Miré por la ventana y vi el reflejo de una mujer con el pelo revuelto y ojeras, aferrándose a una esperanza que comenzaba a desvanecerse. Llegó mi cuñado. Su camisa olía a perfume barato mezclado con desinfectante de hospital. Miró por encima de mi hombro como si temiera mirarme a los ojos. Le pregunté, ¿dónde está? Dudó un instante, un profundo silencio, y luego pronunció una frase que sabía que lo cambiaría todo. Hermana, está en la fiesta de revelación de género. Allí, las palabras «el otro lado» me calaron hondo. El otro lado, el hijo que no di a luz. La fiesta sin mi nombre en la invitación, la alegría que toda esa familia compartía en silencio frente a mí. Habló rápido, como si quisiera terminar. Íbamos a decir, pero temíamos que te escandalizaras. Mamá también lo sabía, dijo, que no le dieras importancia. Al oír las palabras, que no le dieras importancia, comprendí por qué siempre me sentía insignificante en esa casa, porque necesitaban que fuera lo suficientemente insignificante para encubrir sus errores. Me levanté y le dije a la enfermera que volvería cuando llamara el médico. No lloré, quizás porque el entumecimiento me impedía llorar. Pedí que me llevaran a casa, reuní ropa, mi historial médico y los resultados de las pruebas. Cada papel era como un cuchillo que cortaba las capas de excusas que me había puesto. Cuando me llamó, su voz sonaba molesta. ¿Dónde estabas? ¿Por qué me dejaste? Le dije que estaba en casa. No preguntó por qué, solo me culpó.
Luego colgó. Esa noche sugirió que nos viéramos en un restaurante cercano, para hablar como es debido. Llegué puntual y elegí una mesa junto a la puerta, con la espalda contra la pared, un nuevo hábito defensivo que nunca antes había tenido. Parecía increíblemente tranquilo, como si la fiesta fuera un mero inconveniente en el contexto general. Habló de responsabilidad paterna, de no dejar a ningún niño desamparado, de un hogar común para todos. Esas palabras me resonaron como piedrecitas recubiertas de terciopelo, suaves por fuera, pesadas por dentro. Dejé mi vaso de agua y pregunté, ¿y yo? ¿Y mi hijo? Y cuando el médico me dijo que evitara el estrés, me miró, con los ojos sin rastro de vergüenza. Tienes que madurar. La poliginia es la solución más civilizada para no herir a nadie. En ese instante, algo dentro de mí se quebró. No fue la confianza. Esa confianza había muerto en el pasillo del hospital. Lo que se quebró fue la costumbre de empequeñecerme para que los demás se quedaran en paz. Reí, una risa seca que ni siquiera me molesté en disimular. ¿Acaso vuestra civilización convierte la traición en norma? ¿Me obliga a tragarme el dolor y llamarlo madurar? Dije no, basta de hablar, basta de negociar. La calma en su rostro se desvaneció, se inclinó hacia adelante, y su voz, cada vez más amenazadora, dijo, «No me lo pongas difícil, ya lo he decidido». Me agarró la muñeca y apretó. Un dolor agudo me recorrió el codo. Retiré la mano y me puse de pie. Él se levantó de un salto y tiró con fuerza. La silla rechinó contra el suelo. Me tambaleé. El borde de la mesa me golpeó el estómago. Una quemadura me atravesó la carne, dejándome sin aliento. Por un instante, dejé de oír voces, platos y el sonido del aire chocando entre sí. Solo existía la gélida pregunta: ¿qué haré para protegerme? La gente corrió a intervenir, unas manos desconocidas lo apartaron, una voz firme me ordenó salir. Salí sin voltear. En la acera, el viento me azotó la cara, lastimándome los ojos. Me llevé la mano al estómago, sintiendo los latidos acelerados de mi corazón. Supe, desde ese instante, que la conversación había cambiado, de rogar a poner límites, de sanar con ilusiones, a protegerme con la verdad. Esa noche tomé una decisión que jamás había considerado, una decisión dolorosa y a la vez clara. No había lugar para el silencio. Llamé al médico, llamé a mi hermana. Empecé a llamar a las cosas por su nombre. La violencia era violencia. Las amenazas eran amenazas. Y el matrimonio no era excusa para sacrificar mi vida. Sé que se avecina otra tormenta, más feroz. Clínicas, historiales médicos, decisiones sanitarias y órdenes de protección. Pero esta vez la afrontaré con los ojos bien abiertos, no para soportarla, sino para elegir, no para demostrar que soy lo suficientemente buena, sino para demostrar que soy lo suficientemente importante. Y fue en esa acera, esa noche, donde la historia dio un giro inesperado, donde una mujer dejó de esperar a ser tratada con amabilidad y comenzó a salvarse a sí misma. A partir de ahí, ya no se trataba de «¿qué quieres?», sino de «¿qué tengo que hacer para sobrevivir?». Y yo supe lo que iba a hacer a la mañana siguiente. A la mañana siguiente, desperté con la sensación de que mi cuerpo había cambiado de manos. Ya no era un cuerpo al que dominar, sino un territorio que proteger. Me dolía el estómago y mis brazos aún conservaban las marcas de la estrangulación. Me incorporé, respiré hondo y, por primera vez en meses, me pregunté, si no me protejo yo, ¿quién lo hará? Llegué al hospital. La sala de exploración era fría y luminosa, con gente moviéndose con prisa. El médico leyó mi historial clínico, mirándome más tiempo de lo habitual. Le conté lo que había pasado en el restaurante, pronunciando cada palabra como si colocara una piedra en el suelo para detener mi temblor. El médico hojeó papeles antiguos, señaló las palabras embarazo de alto riesgo y dijo lentamente, «Tiene derecho a priorizar su propia seguridad. Podemos intervenir médicamente. Deje que su cuerpo deje de sufrir». Al oír la palabra derecho, comprendí que durante todo este tiempo había estado dando vueltas en una prisión sin puertas cerradas con llave, la única puerta que temía abrir. En la camilla de ultrasonido me aferré al borde de la sábana. No lloré, me despedí en silencio de mis esperanzas.
como quien se quita una venda del pecho para poder respirar. La decisión no fue un corte suave, fue un desgarro gradual, doloroso, pero definitivo. Firmé. Acepté lo que el mundo podría llamar de muchas maneras difíciles. Para mí, lo llamé supervivencia. Al salir del hospital, la luz del sol me envolvía como una cálida manta. Pero el camino no era fácil. Estaba lleno de obstáculos, con las tareas que debía realizar, tan claras como una lista: fotografiar los moretones, obtener una copia del informe del incidente del restaurante, guardar los mensajes de texto, el registro de llamadas y la ubicación, conseguir copias de los historiales médicos, encontrar testigos. Reuní las pruebas como piezas que se me habían caído, reconstruyendo una historia irrefutable, la mía. Esa tarde me senté frente a una abogada. Su escritorio estaba impecable. Le conté todo. Ella tomaba notas sin apartar la vista de mí cuando llegaba a las partes sobre violencia. «Vamos a solicitar una orden de protección», dijo, «y comenzaremos los trámites de divorcio, con una solicitud de indemnización por daños y perjuicios». Asentí. Por primera vez vi la palabra nosotros junto a mí. No, tú cargas con ello. Firmé con otro nombre, esta vez no para obligarme, sino para liberarme. Esa noche sonó su teléfono. Me escribió: «Ven a casa y hablamos. No me hagas pasar vergüenza». Lo leí y lo guardé. No le respondí. Mi silencio, por primera vez, ya no era algo que soportar. Era un muro. Pero entre las formalidades, entre las agujas, las impresoras, los sellos, había un dolor sordo. El dolor de una mujer que había puesto su corazón en la balanza y había recibido un resultado inesperado. No lo negué. Lo acepté como a un niño enfermo, con delicadeza, pero con firmeza. Sabía que si no soportaba el dolor, éste me consumiría. Por la noche abrí el armario, saqué todos los papeles y los extendí sobre la mesa. Informes médicos, fotos de moretones, partes de accidentes, mensajes de texto. En cada hoja pegué un pequeño trozo de papel, la verdad. Sentí una extraña calma. Resulta que la valentía no se manifiesta con ruido. Es simplemente la capacidad de nombrar las cosas correctamente y mantenerse firme, sin retroceder. Me prometí a mí misma: de ahora en adelante, cada decisión deberá pasar por la pregunta de ¿estoy a salvo?, antes de considerar qué opinan los demás. Guardé el archivo, llamé a mi hermana y le dije brevemente: «Necesito que vengas conmigo mañana». Ella simplemente respondió: «Sí, te tengo». En ese momento comprendí que había trazado mis límites. Basta de mendigar, basta de jugarme la vida con el peligro, basta de intercambiar mi cuerpo por un apellido vacío. Había elegido mi bando, y al elegir ese bando, todo lo demás pasó a segundo plano. En plena madrugada, le escribí a su familia y los invité a cenar. Un lugar público, una mesa larga, sillas suficientes para todos los que quisieran guardar silencio. Planifiqué el horario, reservé el lugar, doblé la invitación como si fuera un juramento, no por venganza, para poner la verdad frente a ellos, donde ya no pudieran mirar hacia otro lado. Apagué la luz. La habitación estaba oscura, pero mi corazón ya no lo estaba tanto. Sabía lo que haría al día siguiente. Entraría en esa habitación, serena, resuelta, y llevando conmigo lo único que siempre les había faltado: la verdad basada en pruebas. A partir de ahí, la historia entraba en una nueva fase, la cena de la verdad, donde las máscaras de complicidad caerían una a una, y yo sería quien las nombrara, una a una. Llegué temprano y elegí la mesa larga en el centro del salón. La luz amarilla se reflejaba en la madera como una línea invisible que yo había trazado, la verdad a un lado y lo que habían intentado ocultar al otro. Me senté en la cabecera, con la espalda recta. En mi bolso, los archivos estaban ordenados: el informe del incidente del restaurante, las fotos de los moretones, el informe médico, las llamadas perdidas, el GPS y la nota del médico sobre el embarazo de alto riesgo. Cada uno era una pieza del rompecabezas, y esta noche el rompecabezas completo se revelaría ante ellos. Llegaron en grupos: la madre, el padre, el cuñado. Al final, él,
con una vieja seguridad que una vez confundí con apoyo. Junto a él estaba ella, con su vientre abultado que decía tantas cosas que intentaban evitar. Sonreí, no por cortesía, sino porque había dejado de tener miedo. El miedo es privilegio de quienes no tienen nada. En cuanto a mí, yo tengo la verdad. Comencé mi discurso brevemente, como quien preside una reunión importante. Gracias por venir. Hoy quiero que todos escuchen lo suficiente, vean con claridad y llamen a las cosas por su nombre. No me repetiré. Mi suegra intentó interrumpirme con su tono tranquilizador de siempre. Querida, los asuntos familiares son... Pero levanté la mano. Déjame terminar de hablar primero. Primer acto. Introducción. Relaté las últimas semanas. La operación de mamá, las llamadas sin respuesta, la noche en el restaurante. No adorné la historia con ira. Me limité a los hechos. Cuando llegué al momento en que el borde de la mesa me golpeó el estómago, les mostré el informe del incidente. Mi cuñado se inclinó para leerlo, con los labios apretados. Mi suegro se quitó las gafas, me miró, y luego miró a su hijo. Ni siquiera parpadeó, como si solo fueran detalles técnicos. Segundo acto. Acusación con pruebas. Extendí la foto del moretón y la sujeté debajo con los resultados de las pruebas y la advertencia de embarazo de alto riesgo. Le entregué la firma del médico a mi suegra, le tembló la mano al tocar el sello rojo. Fui clara. Lo sabes todo. Aún así, elegiste angustiarme, elegiste convertir la traición en una norma con la palabra poligamia. Giré el teléfono, abrí el historial de llamadas y se lo mostré. La noche que mi madre estuvo hospitalizada, sabías dónde estabas. Toda la mesa quedó en silencio. Aquel silencio ya no era complicidad. Era como un cristal roto, resquebrajándose por las grietas. Acto 3. El golpe final. Hablé despacio, con cada palabra flotando en el aire. Perdí a mi hijo, no por designio divino, sino por la violencia y la indiferencia. No lo miré a él, miré a quienes lo habían protegido. El derecho a guardar silencio termina donde empieza a perjudicar a otra persona. De ahora en adelante, dejaré que la ley hable por sí misma. Abrí la segunda carpeta, retiré la solicitud de orden de protección, la notificación de ingreso en prisión y el borrador de la demanda de divorcio y la solicitud de indemnización. Mi abogado trabajará con el tribunal mañana, dije. Si es necesario, llamaré a testigos del restaurante. Se levantó de un salto, haciendo que la silla raspara contra el suelo. Estás exagerando, dijo con voz áspera. ¿Quieres humillarme delante de mi familia? Alcé la vista y no vi remordimiento en sus ojos, solo miedo a perder el control. Le respondí. No te humillé. Colgué un espejo. Luego me volví hacia la otra chica y le dije con calma, no me debes una disculpa, solo te debes la verdad a ti misma. Ella bajó la cabeza, se agarró el estómago con las manos y los ojos humedecidos, pero sin derramar una sola lágrima. Mi suegra se echó a llorar. No sabía que fuera tan grave, dijo, una excusa sin fundamento. No asentí ni negué con la cabeza. Simplemente puse otro papel encima. La lista de líneas telefónicas de ayuda legal y psicológica que me había dado el abogado, para demostrarle que esta vez no era solo una mujer la que se estaba haciendo cargo de todo. La cena terminó sin plato principal. Se quedaron allí sentados, cada uno frente a frente con su verdadera naturaleza, el cómplice, el indiferente, el cobarde y el violento. Me levanté y recogí mis archivos. Antes de irme, dije una última cosa. Ya no busco justicia en esta casa, la busco donde corresponde. Esa noche, publiqué un relato anónimo en redes sociales, sin nombres, sin rostros, solo los hechos, la cronología y cómo logré escapar. No necesitaba que me juzgaran, necesitaba que una comunidad lo viera, para que otras mujeres supieran que no estaban solas. Las respuestas no se hicieron esperar. Mensajes de desconocidos, yo también estuve allí. Ofrecimientos para ser testigos si fuera necesario. Y entonces llegó el contraataque de siempre. Publicó un extenso estado acusándome de inventar historias, destruir familias. No respondí. Mi abogado me envió una advertencia legal, con una lista de pruebas que presentaría si continuaba difamándome. El silencio que siguió, por primera vez, vino de él. El día del juicio, estaba de pie en las escaleras.
mirando el cielo azul pálido. Recordé la larga mesa de anoche, los rostros cuando cayeron las máscaras. Comprendí. Exponerme no era por venganza, sino para poder seguir adelante sin arrastrar la sombra de otra persona. Había reequilibrado la balanza. Ya no anteponía salvar las apariencias ante él a salvar mi vida. Y como había puesto la verdad sobre la mesa, el camino por delante era brutalmente claro. Órdenes de protección, litigios, sentencia, pero al final de ese camino vi lo que realmente quería conservar, una vida que ya no temblaba ante la ira ajena, un hogar donde yo decidía si encender o apagar las luces. Aquí termina la historia. Se cierra en la sala del tribunal y se abre en una nueva habitación, donde aprenderé a encontrar la paz, no gracias a la protección de alguien, sino gracias a mi propia vigilancia. Estoy lista para recorrer el resto del camino. El día que se anunció el veredicto, no lloré. Simplemente sentí un gran alivio, como si me hubieran quitado un peso de encima. Se concedió la orden de protección, el divorcio era definitivo y el acuerdo quedó plasmado en cifras. Pero lo más importante no estaba en el papel. Podía salir del juzgado sin tener que volverme para oír a alguien gritar mi nombre con furia. Mi hermana me tomó de la mano mientras bajábamos las escaleras. Su palma era cálida y firme. Pensé, hay cosas que te acompañarán toda la vida, como una cicatriz que cuenta una historia, y hay cosas que dejaste allí mismo, en las escaleras, aquel día, como la costumbre de pedir permiso para respirar. Nos mudamos a un pequeño apartamento en un barrio desconocido. El primer día, colgué mi viejo juego de llaves en un gancho y los solté. El sonido metálico fue suave pero firme. Abrí la ventana, y el viento entró en la habitación, sacudiendo las cortinas nuevas que había comprado baratas en una tienda cercana. No hubo palabras de felicitación, solo el sonido de mi respiración profunda y la certeza de que esa respiración era solo mía. Reservé un pequeño rincón en mi escritorio para una maceta, no para olvidar, sino para recordar de otra manera. Coloqué un trozo de papel doblado junto a ella. Una carta que me escribí a mí misma hace meses, una carta que nunca envié. Si estás leyendo esto, significa que has elegido vivir. No la releí entera, solo acaricié el borde del papel suavemente, como si tocara el hombro de alguien que acababa de cruzar un precipicio. Fui a terapia. En las primeras sesiones me sentaba en silencio, sin saber por dónde empezar. La terapeuta no me presionó. Me hizo una pregunta muy sencilla. ¿Cuándo sentiste que te estabas empequeñeciendo? Esa pregunta desató un torbellino de recuerdos. Desde la cuenta del restaurante que se me cayó del bolsillo del chaleco, hasta el gesto de perdonar para volver a empezar, pasando por las veces que llamé a ese dolor crecer. Aprendí a llamarlo por su nombre, autoabandono, y aprendí a reformularlo. Ya no me abandono. Establecí nuevos límites, los anoté en una lista y la pegué en el refrigerador. Nadie tiene permitido tocar mi cuerpo para enseñarme a madurar. No me quedo en un lugar que me obliga a guardar silencio para que ellos puedan tener paz. El amor no necesita demostrarse con moretones ni con promesas de una última vez. Confío ante todo en la evidencia, en mi intuición y en mi seguridad. Mi suegra me envió un mensaje de texto largo y con una disculpa torpe, diciendo que no creía que fuera para tanto. Lo leí y lo dejé a un lado. No me vengué ni la consolé. Simplemente le devolví lo que le correspondía, la responsabilidad de su propia decisión de guardar silencio. La otra mujer, la embarazada, me envió un mensaje corto. Me he ido. Le deseé lo mejor. Ninguna de nosotras tenía por qué librar otra guerra. Nos debíamos la paz. También aprendí a bajar el ritmo. Por la mañana, me preparaba un vaso de limonada, abría la ventana y escuchaba los sonidos del barrio desconocido. Reorganicé mi trabajo y me reuní con algunos viejos amigos a quienes había evitado por vergüenza. Conté mi historia como si fuera una ascensión a la montaña, partes de caídas, partes de ver el cielo abrirse, y lo más importante, tener piernas que aún me permitían volver a casa caminando. Hay noches en que los recuerdos regresan como un coche que viene en dirección contraria, con los faros apuntando hacia adelante. Me incorporo, enciendo la luz tenue y releo la página donde una vez escribí solo 2 palabras. Respiro. Ahora, debajo de esa línea, escribo, vivo. La diferencia entre respirar y vivir es una línea que aprendí a un alto precio, pero valió la pena. Una vez,
Me quedé un buen rato frente al espejo, no para ver si la cicatriz se había desvanecido, sino para mirar a la mujer del espejo como si fuera una amiga. Dije, lo suficientemente alto para que me oyeran: gracias por no rendirte, y lo creí. Ya no necesitaba que nadie más creyera por mí. El día que recibí los papeles del divorcio, sellé un sobre, metí mis llaves viejas y una fotografía descolorida. Escribí en el sobre: cosas que no necesitas llevarte. Lo llevé al contenedor de reciclaje de la esquina, sin grandes ceremonias. Solo un paso más allá, más ligero que el paso de la llegada. Mi historia no termina con la decisión del tribunal, sino que comienza en la puerta de mi nuevo apartamento, donde soy yo quien enciende las luces, cierra la puerta con llave y decide quién entra. Si te encuentras en ese umbral, con un montón de llaves del pasado en la mano, recuerda que tienes el poder de dejarlas atrás, el poder de elegir la seguridad, de establecer límites, de elegir la paz. Eso no es egoísmo. Así es como encontramos nuestro hogar. Y seguiré adelante, no para demostrarle nada a nadie, sino para vivir una vida que ya no tiemble ante la ira ajena. La siguiente etapa del camino no tiene villanos ni víctimas, solo una mujer que aprende a defenderse, un día a la vez, una decisión a la vez.